Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Continuamos esta serie especial de Semana Santa revisando las normas litúrgicas de cada una de las celebraciones litúrgicas de esta semana, y en esta ocasión nos ocuparemos de la misa crismal. Una vez más revisaremos lo que indican las normas para la preparación y celebración de la Semana Santa emitidas por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, así como las rúbricas del misal romano. La misa crismal, en la cual el obispo que concelebra con su presbiterio consagra el santo crisma y bendice los demás óleos, es una manifestación de la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros en el único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo. Para esta misa ha de convocarse a los presbíteros de las diversas partes de la diócesis para concelebrar con el obispo y ser testigos y cooperadores en la consagración del crisma, del mismo modo que en el ministerio cotidiano son sus colaboradores y consejeros. Conviene que se invite encarecidamente también a los fieles a participar en esta misa y que en ella reciban el sacramento de la Eucaristía. La misa crismal se celebra conforme a la tradición el jueves de la Semana Santa. Sin embargo, si es difícil para el clero y el pueblo reunirse aquel día con el obispo, esta celebración puede anticiparse a otro día, pero siempre cercano a la Pascua. El nuevo crisma y el nuevo óleo de los catecúmenos se han de utilizar en la celebración de los sacramentos de la iniciación en la noche pascual. La celebración de la misa crismal sea única a causa de su significación en la vida de la diócesis y celébrese en la iglesia catedral o, por razones pastorales, en otra iglesia, especialmente si es más insigne. La recepción de los óleos sagrados en las distintas parroquias puede hacerse o antes de la celebración de la misa vespertina en la Cena del Señor o en otro momento más oportuno. Esto puede ayudar a la formación de los fieles sobre el uso y efecto de los óleos y del crisma en la vida cotidiana. El misal romano indica lo siguiente: el obispo ha de ser tenido como el gran sacerdote de su grey, del cual se deriva y depende en cierto modo la vida de sus fieles en Cristo. La misa crismal que concelebra el obispo con su presbiterio ha de ser como una manifestación de la comunión de los presbíteros con él. Conviene pues que todos los presbíteros, en cuanto sea posible, participen en ella y comulguen bajo las dos especies. Para significar la unidad del presbiterio diocesano, conviene que los presbíteros, procedentes de las diversas zonas de la diócesis, concelebren con el obispo. La liturgia cristiana recoge el uso del Antiguo Testamento, en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, sacerdotes y profetas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre significa el ungido del Señor. Con el santo crisma consagrado por el obispo, se ungen los nuevos bautizados y los confirmados son sellados. Se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, y la iglesia y el altar en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, estos se preparan y se disponen al bautismo. Con el óleo de los enfermos, estos reciben alivio en su enfermedad. Del mismo modo, se significa con el santo crisma que los cristianos, injertados por el bautismo en el misterio pascual de Cristo, han muerto, han sido sepultados y resucitados con él, participando de su sacerdocio real y profético, y recibiendo por la confirmación la unción espiritual del Espíritu Santo que se les da. Con el óleo de los catecúmenos se extiende el efecto de los exorcismos, pues los bautizados reciben la fuerza para que puedan renunciar al diablo y al pecado antes de que se acerquen y renazcan de la fuente de la vida. El óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua Santiago, remedia las dolencias del alma y cuerpo de los enfermos para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. La materia apta del sacramento es el óleo de las olivas, u oportunamente otro aceite vegetal. El crisma se confecciona con óleo y aromas o esencias aromáticas. El obispo puede preparar el crisma privadamente antes de la celebración o bien dentro de la misma acción litúrgica. La consagración del crisma es de competencia exclusiva del obispo. El óleo de los catecúmenos es bendecido por el obispo juntamente con los otros óleos en la misa crismal. Sin embargo, la facultad de bendecir el óleo de los catecúmenos se concede a los sacerdotes
cuando en el bautismo de adultos deben hacer la unción en la correspondiente etapa del catecumenado. El óleo para la unción de los enfermos debe estar bendecido por el obispo o por un sacerdote que por derecho propio o por peculiar concesión de la Santa Sede goce de esta facultad. Por derecho propio pueden bendecir el óleo de los enfermos, el que por derecho se equipara al obispo diocesano, y cualquier sacerdote en caso de verdadera necesidad. La bendición del óleo de los enfermos y del óleo de los catecúmenos, así como la consagración del crisma, ordinariamente se hacen por el obispo el día de Jueves Santo, en la misa propia que se celebra por la mañana, siguiendo el orden establecido en el pontifical romano. Pero si el clero y el pueblo tienen dificultad para reunirse con el obispo en este día, la misa crismal se puede anticipar a otro día, pero cercano a la Pascua y utilizando siempre la misa propia. Conforme a la tradición romana, la bendición del óleo de los enfermos se hace antes de finalizar la plegaria eucarística, mientras que la bendición del óleo de los catecúmenos y la consagración del crisma se hacen después de la comunión. Pero por razones pastorales está permitido hacer todo el rito de bendición después de la liturgia de la palabra, observando el orden que se describe más adelante. La misa crismal ha de ser siempre concelebrada. Conviene pues que entre los presbíteros que concelebran la misa con el obispo y son testigos suyos y colaboradores en el ministerio del Santo Crisma, se encuentren sacerdotes de las diferentes regiones de la diócesis. La preparación del obispo, de los concelebrantes y demás ministros, su entrada a la iglesia y todo lo que hacen desde el comienzo de la misa hasta el final de la liturgia de la palabra se realiza como en la misa estacional. Los diáconos que toman parte en la bendición de los óleos se dirigen al altar delante de los presbíteros concelebrantes. En esta misa no se dice credo. La oración de los fieles, que tiene formulario propio, está unida a la renovación de las promesas sacerdotales. Quienes comulgan en esta misa pueden volver a comulgar en la misa vespertina de la Cena del Señor. Cosas que hay que preparar. Para la bendición de los óleos, además de lo necesario para la celebración de la misa estacional, prepárese lo siguiente. En la sacristía o en otro lugar apto, las vasijas de los óleos. Aromas para la confección del crisma, si el obispo quiere hacer la mezcla en la misma acción litúrgica. Pan, vino y agua para la misa, que son llevados juntamente con los óleos antes de la preparación de los dones. En el presbiterio, una mesa para colocar las ánforas de los óleos, dispuesta de tal manera que los fieles puedan ver y participar bien en toda la acción litúrgica. La sede del obispo, si la bendición se hace ante el altar. La misa se desarrolla y quisiera detenerme en las indicaciones específicas de la liturgia de la bendición de los óleos. Después de la renovación de las promesas sacerdotales, los diáconos y ministros designados llevan óleos, o en su defecto, algunos presbíteros y ministros, o bien los mismos fieles que presentan el pan, el vino y el agua, se dirigen ordenadamente a la sacristía o al lugar donde se han dejado preparados los óleos y las otras ofrendas. Al volver al altar lo hacen de este modo. En primer lugar, el ministro que lleva el recipiente con los aromas, si es que el obispo quiere hacer él mismo la mezcla del crisma. Después, otro ministro con la vasija del óleo de los catecúmenos. Seguidamente, otro con la vasija del óleo de los enfermos. El óleo para el crisma es llevado en último lugar por un diácono o un presbítero. A ellos le siguen los ministros que llevan el pan, el vino y el agua para la celebración eucarística. Al avanzar la procesión por la iglesia, la escola canta el himno O Redemptor u otro canto apropiado, respondiendo toda la asamblea en lugar del canto del ofertorio. Cuando llegan al altar o a la sede, el obispo recibe los dones. El diácono que lleva la vasija para el santo crisma se la presenta al obispo, diciendo en voz alta, óleo para el santo crisma. El obispo la recibe y se le entrega a uno de los diáconos que le ayudan, el cual la coloca sobre la mesa que se ha preparado. Lo mismo hacen los que llevan las vasijas para el óleo de los enfermos y de los catecúmenos. El primero dice, óleo de los enfermos, el otro, óleo de los catecúmenos. El obispo recibe ambas vasijas y los ministros las colocan sobre la mesa que se ha preparado. Bendición del óleo de los enfermos. Estando todo dispuesto, el obispo, de pie, sin mitra y de cara al pueblo, con las manos extendidas, dice esta oración. Dios nuestro, Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste curar las dolencias de los enfermos, atiende benignamente la oración que brota de nuestra fe
y envía desde el cielo tu Santo Espíritu Consolador sobre este aceite fecundo que quisiste que un árbol vigoroso ofreciera para alivio de nuestro cuerpo, de manera que por tu santa bendición se convierta para todo el que sea ungido con él en protección del cuerpo, del alma y del espíritu. Sientan en cuerpo y alma tu divina protección para quitar todo dolor, toda debilidad y toda enfermedad. Que sea para nosotros óleo santo bendecido por ti, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Acabada la bendición del óleo de los enfermos, el obispo bendice el óleo de los catecúmenos con la siguiente oración. Dios nuestro, fuerza y protección de tu pueblo, que hiciste del aceite un signo de fortaleza, dígnate bendecir este óleo, y fortalece a los catecúmenos que con él serán ungidos, para que al recibir la fuerza y la sabiduría de Dios, comprendan más profundamente el Evangelio de Cristo, afronten animosamente las exigencias de la vida cristiana y hechos dignos de la adopción filial, sientan la alegría de renacer y vivir en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. A diferencia del óleo de los enfermos y del óleo de los catecúmenos que son bendecidos, el crisma se consagra. Seguidamente, el obispo derrama los aromas sobre el óleo y hace el crisma en silencio, a no ser que ya estuviese preparado de antemano. Una vez hecho esto, dice la siguiente invitación a orar. Hermanos muy queridos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este crisma para que cuantos sean ungidos externamente con él, reciban también esta unción interiormente y los haga dignos de la divina redención. Entonces el obispo, oportunamente, sopla sobre la boca de la vasija del crisma y con las manos extendidas dice una de las oraciones de consagración. Por ejemplo, Dios nuestro, autor de todo crecimiento y progreso espiritual, acepta complacido el homenaje de acción de gracias que por nuestra voz te presenta gozosa la Iglesia. Pues al principio del mundo tú hiciste brotar de la tierra árboles que dieran fruto, y que de entre ellos surgiera el olivo, cuyo suavísimo aceite habría de servir para el santo crisma. Ya David, presintiendo con espíritu profético los sacramentos de tu gracia, anunció que nuestros rostros habrían de quedar ungidos con aceite en señal de alegría. Y cuando en tiempos pasados fueron purificados los pecados del mundo por el diluvio, con una rama de olivo, signo de la gracia futura, la paloma mostró que había vuelto la paz a la tierra, lo cual está significado en el tiempo presente, cuando ya borradas las culpas de todos los delitos por las aguas bautismales, la unción con este aceite llena nuestros rostros de alegría y de paz. También mandaste a Moisés tu servidor, que su hermano Aarón, una vez purificado con agua, lo consagra sacerdote, ungiéndolo con este aceite. A todo lo cual se le añadió un honor más alto, cuando tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, le exigió a Juan que lo bautizara en las aguas del Jordán, porque entonces al enviar sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y con el testimonio de tu voz, declaraste tener en tu unigénito toda tu complacencia, y así pusiste de manifiesto que en él se cumplía lo que David había profetizado, al cantar en el Salmo que tu Hijo sería ungido con el óleo de la alegría entre todos sus compañeros. Todos los concelebrantes en silencio extienden la mano derecha hacia el crisma y la mantienen así hasta el final de la oración. Te suplicamos, Señor, que santifiques con tu bendición este óleo fecundo y que infundas en él la fuerza de tu Espíritu Santo, junto con el poder de Cristo, de quien el santo crisma toma su nombre y con el cual ungiste a tus sacerdotes y reyes y a tus profetas y mártires. Haz que este crisma sea sacramento de vida y perfecta salvación en favor de quienes nacerán espiritualmente del agua bautismal, a fin de que sean santificados por esta unción y borrada la mancha original, se hagan templo de tu gloria y exhalen la fragancia de una vida agradable a ti, para que así, conforme a la eficacia de tu sacramento, habiéndoles conseguido la dignidad real sacerdotal y profética, sean revestidos con el don incorruptible. Que de esta manera sea crisma de salvación para aquellos que hayan renacido del agua y del Espíritu Santo y los haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor. Como puedes ver, la misa crismal es sumamente importante. Ahí se bendicen estos santos óleos que nos dan vida
y salud y que nos llenan del Espíritu Santo y con el cual se recibe la confirmación y con el cual los sacerdotes son también ungidos cuando son ordenados y con el cual el obispo cuando es ordenado al episcopado, bueno, a él no se le unge, se le derrama este aceite sobre la cabeza por completo, el mismo crisma con el cual el obispo consagra un altar que es dedicado en una iglesia nueva, con sus manos ungiéndolo todo por completo y que además, no me dejarás mentir, el santo crisma tiene la fragancia más exquisita que existe sobre la faz de la tierra. Y es que a fin de cuentas, cuando percibimos el aroma del santo crisma, esa delicia no es otra cosa, sino el aroma del Espíritu Santo mismo. En la próxima emisión continuaremos con las normas para la misa vespertina en la Cena del Señor que se celebra en Jueves Santo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. El audiolibro de mi obra Judas, traidor o instrumento de Dios ya está disponible. Un fascinante análisis bíblico en el que aprenderás por qué Judas traicionó a Jesús por 30 monedas y por qué eran de plata, qué ha sido del campo que se compró con esas monedas, cómo murió Judas en verdad y lo más importante, si traicionó a Jesús por cuenta propia o si fue más bien un instrumento de Dios para desencadenar la crucifixión y así nuestra redención. Judas, traidor o instrumento de Dios. Descarga este audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Disponible también en edición impresa y Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.